Hola a todos y bienvenidos al serial del crimen. Hoy vamos a explorar uno de los casos más perturbadores de la historia criminal británica, Dennis Knudsen, el llamado asesino amable. Para entender mejor la mente detrás de estos actos, primero vamos a situarnos en el contexto histórico de la época en que ocurrieron los hechos. Nos situamos en una Gran Bretaña marcada por la inestabilidad económica y política, en un Londres en los últimos años de la década de 70 y principio de los 80, una época de grandes tensiones sociales y cambios culturales. En 1979, Margaret Thatcher ascendía al poder como la primera ministra en un momento en que el país enfrentaba una fuerte recesión con altos índices de desempleo y tensiones sociales. Los recortes en servicios sociales afectaban a la clase trabajadora y a las comunidades más vulnerables. La sociedad británica vivía un ambiente de incertidumbre, con movimientos de protesta en las calles y un aumento en la marginalización de ciertos grupos, incluidos los jóvenes sin hogar, que se convirtieron en el objetivo de Dennis. A nivel global, el Reino Unido también lidiaba con las secuelas del conflicto, como la Guerra de las Malvinas, pero dentro de sus fronteras, muchos problemas sociales pasaban desapercibidos, entre ellos la creciente cantidad de personas sin hogar que deambulaban por las calles de Londres. Este fue un terreno fértil para asesinos como Dennis, quien se aprovechaba de esta vulnerabilidad para poder cometer sus crímenes. En este ambiente de agitación, Dennis, un hombre aparentemente inofensivo, comenzó a atraer a sus víctimas desde los pubs y las calles de Londres, ofreciendo un lugar donde refugiarse. Pero lo que sucedía detrás de esas puertas era mucho más siniestro. La invisibilidad de sus víctimas, en su mayoría personas sin hogar, le permitió continuar con sus crímenes durante años sin levantar sospechas. Mientras que en el Reino Unido sucedía todo este tipo de conflictos, en los tranquilos barrios del norte de Londres se desarrollaban los crímenes de uno de los criminales en serie más prolíficos del país. Así que luego de esta pequeña introducción, y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. Dennis, uno de los asesinos en serie más prolíficos del Reino Unido, tenía un modus operandi muy particular que lo distinguía de otros criminales. Su brutalidad se caracterizaba no solo por el número de víctimas, sino por los métodos premeditados que utilizaba en cada crimen. Dennis seleccionaba a sus víctimas principalmente en bares de Londres o las calles donde encontraba a jóvenes vulnerables, en su mayoría personas sin hogar, que aceptaban su oferta de comida, bebida y un lugar para pasar la noche. Este acto inicial de hospitalidad era el primer paso en su plan. A menudo, la selección de las víctimas parecía al azar, pero compartían un perfil común. Eran hombres jóvenes, entre 16 y 30 años, que no tenían vínculos fuertes con sus familias o círculos sociales, lo que hacía que su desaparición pasara desapercibida por un largo tiempo. Una vez que lograba que las víctimas bajaran su guardia, Dennis las llevaba a su apartamento, donde iniciaba el siguiente paso de su modus operandi. Tras compartir unas bebidas y una comida, los atacaba mientras se encontraban en un estado vulnerable, generalmente por estar intoxicados o relajados. Usualmente los estrangulaba utilizando una corbata o una cuerda, aplicando presión hasta que perdían el conocimiento o fallecían. Este método de estrangulamiento era crucial en su forma de actuar, ya que le permitía controlar completamente la situación
sin causar un desorden que pudiera alertar a los vecinos o dejar evidencia visible. Una de las características más perturbadoras de su modus operandi era lo que sucedía después del crimen. Nielsen mantenía los cuerpos de las víctimas en su apartamento durante días o incluso semanas. Según sus propias declaraciones, tenía una conexión emocional con los cadáveres y en algunos casos los mantenía cerca, conversaba con ellos o los lavaba, buscando un macabro sentido de compañía. En cuanto a la disposición de los cuerpos, Dennis desarrolló un proceso igualmente metódico, dependiendo del apartamento en el que viviera. Desmembraba los cuerpos de las víctimas utilizando herramientas de cocina comunes, como cuchillos o sierras. Las partes del cuerpo eran ocultadas de distintas maneras. En su primera residencia, las enterraba bajo las tablas del suelo, mientras que en su segundo domicilio las hervía o quemaba en su jardín, con el fin de poder evitar que los olores llamaran la atención de los vecinos. La firma distintiva de Dennis no solo incluía la forma en que atacaba a sus víctimas, sino también este ritual post-mortem que revelaba una desconexión emocional y un intento de prolongar su control sobre las víctimas incluso después de su muerte. Los detalles de cómo interactuaba con los cuerpos y su obsesión por mantenerlos cercas son elementos que distinguen su caso dentro de la historia criminal, mostrando un comportamiento profundamente perturbador. En resumen, la brutalidad de Dennis, caracterizada por su modus operandi meticuloso y su macabra relación con las víctimas fallecidas, lo convirtió en una figura emblemática dentro del mundo criminal. Estos aspectos, junto con la frialdad de sus actos, han asegurado su notoriedad en esta historia. Dennis cometió una serie de crímenes a lo largo de aproximadamente 5 años, entre 1978 y 1983, con un total de 15 víctimas confirmadas. La cronología de estos crímenes muestra patrones de actividad intensos, seguido por periodos de inactividad, lo que complicó la detección y la captura del asesino. Aunque sus crímenes siguieron un patrón consistente, el ritmo varió dependiendo del contexto y las circunstancias en las que Dennis se encontraba. Su primer crimen tuvo lugar el 30 de diciembre de 1978, cuando Dennis conoció a Stephen Holmes. Este joven de solamente 14 años en un pub, tras llevarlo a su casa, le quitó la vida, iniciando así su espiral de crímenes. Después de este primer crimen, hubo una pausa de aproximadamente 8 meses hasta su siguiente víctima, Kenneth O'Kenden, a quien le quitó la vida en mayo de 1979. A partir de este punto, el ritmo de crímenes de Dennis aumentó. En diciembre de 1979, John Howlett fue su tercera víctima, seguido de Martin Duffy en mayo de 1980. En el mismo año, William Sutherland y otros jóvenes no identificados fueron también asesinados. Entre 1980 y 1981, Dennis mató a varias víctimas más, entre ellas Malcolm Barlow, con periodos cortos de descanso entre los crímenes, lo que muestra que su actividad homicida estaba intensificándose. En 1981, Dennis cometió uno de sus crímenes más conocidos, el de Graham Allen. En total, Dennis mató a 12 hombres y jóvenes, mientras que otros 3 fueron identificados como desconocidos debido a la falta de registros o pistas claras que permitieran identificarlos. Entre cada crimen podían pasar semanas o incluso meses, lo que creó una falsa percepción de que los crímenes eran aislados. Sin embargo, Dennis, en sus momentos de mayor actividad, era capaz de quitar la vida con más frecuencia, como ocurrió entre finales de 1979 y 1980.
cuando cometió al menos 5 crímenes en un corto periodo de tiempo. La intensificación de su violencia, combinada con los lapsos prolongados entre ciertos crímenes, dificultó la tarea de conectarlo con las desapariciones, ya que las víctimas eran personas vulnerables, muchas veces sin redes familiares fuertes. La policía no tenía suficientes pistas y los casos se consideraban hechos aislados. En resumen, los patrones de crímenes intermitentes de Dennis, con momentos de gran intensidad, permitieron que su brutalidad y meticulosidad pasaran desapercibidas por un tiempo, lo que añadió una capa de dificultad para las autoridades en su búsqueda y eventual captura. Dennis Nielsen nació el 30 de noviembre de 1945 en Fraserburgh, Escocia. Su infancia estuvo marcada por una serie de traumas familiares que contribuyeron a su eventual comportamiento criminal. Sus padres, Betty White y Olaf Magnus, tuvieron un matrimonio problemático. Su padre era un soldado noruego que mostraba poco interés en su familia, lo que llevó a su separación cuando Dennis tenía apenas 4 años. Tras el divorcio, Dennis fue criado por su madre y sus abuelos maternos, siendo su abuelo el miembro de la familia al que más admiraba. Uno de los eventos más impactantes en la vida de Dennis fue la muerte de su abuelo en 1951, cuando él solo tenía 6 años. La pérdida de esta figura paterna afectó profundamente al joven Dennis, quien más tarde describiría la muerte de su abuelo como el punto en el que su vida cambió drásticamente. Este fue su primer contacto con la muerte y marcó el inicio de una obsesión mórbida que lo acompañaría a lo largo de su vida. A partir de ese momento, Dennis comenzó a asociar la muerte con la conexión emocional y la soledad, lo que influiría en su comportamiento futuro. Durante su adolescencia, Dennis comenzó a experimentar confusión sobre su identidad sexual, lo que lo llevó a sentirse aislado y reprimido. Aunque no cometió crímenes graves en su juventud, mostró signos de comportamientos perturbadores, como su fascinación por la muerte y su tendencia a reprimir sus emociones. A los 16 años, Dennis se unió al ejército británico, donde trabajó como cocinero durante 11 años. Este periodo de su vida fue relativamente estable, pero su tiempo en el ejército reforzó su capacidad para la soledad, el aislamiento emocional y la meticulosidad, habilidades que eventualmente aplicaría en sus crímenes. Tras dejar el ejército, Dennis experimentó dificultades para poder integrarse a la vida civil, y su tendencia a la soledad se acentuó. A lo largo de su vida, no se le diagnosticó oficialmente ningún trastorno mental, pero los expertos han sugerido que podría haber sufrido de trastorno de personalidad narcisista o psicopatía, debido a su incapacidad para sentir empatía, su necesidad de control y su comportamiento manipulador. Además, su obsesión con la muerte y la incapacidad para poder formar relaciones interpersonales sanas son signos claros de un trauma psicológico profundo. En resumen, los traumas personales y psicológicos de Dennis, desde la pérdida de su abuelo hasta su lucha de su identidad, crearon las bases de su brutal comportamiento criminal. Estos factores, combinados con su soledad y necesidad de control, influyeron en su metódico modus operandi y en la creciente frecuencia de sus crímenes. Dennis llevaba una doble vida muy bien oculta, lo que le permitió cometer sus crímenes años sin levantar sospechas. Para la mayoría de las personas en su entorno, Dennis parecía ser un hombre normal, con una vida estable. Trabajaba como funcionario en la oficina de empleo, un rol que desempeñaba con eficiencia y en el que era conocido por su actitud tranquila y profesional.
Nunca mostró comportamientos violentos o alarmantes en su lugar de trabajo, y esto ayudó a mantener su fachada de normalidad. Además, era considerado educado y con intereses culturales. Disfrutaba de la música y tenía una fascinación por la historia y los temas políticos, lo que le permitía mantener conversaciones con amigos y conocidos sin que sospecharan de su verdadera naturaleza. Su capacidad para manipular a quienes lo rodeaban era clave para ocultar sus crímenes. En su vida diaria, Dennis se presentaba como una persona tranquila y solitaria, pero amable, lo que le permitió ganar la confianza de aquellos que lo conocían superficialmente. Al no formar relaciones profundas, evitaba que la gente se diera cuenta de los cambios en su comportamiento o de las desapariciones de sus víctimas. Sus vecinos, por ejemplo, solo notaban algunos olores extraños provenientes de su departamento, pero Dennis siempre encontraba formas convincentes de explicar estos incidentes, lo que le permitía continuar con sus actividades sin levantar alarmas. Dennis también manipulaba a sus víctimas de manera eficaz, ganándose su confianza con promesas de comida, bebida o alojamiento. Aunque sus víctimas pertenecían a grupos vulnerables, como personas sin hogar o jóvenes en situación de calle, Dennis se presentaba como una figura amable y confiable, lo que facilitaba que accedieran a acompañarlo a su casa. Sabía cómo crear una atmósfera de seguridad para que bajaran la guardia, lo que facilitaba que pudiera cometer sus crímenes. En cuanto a cómo controlaba sus instintos asesinos, Dennis parecía vivir periodos de relativa calma entre cada crimen, donde mantenía su rutina diaria, alejando temporalmente sus impulsos violentos. Sin embargo, estos periodos eran intermitentes y eventualmente volvía a su actividad criminal. Para mantener su vida criminal separada de su vida diaria, Dennis evitaba cualquier tipo de interacción emocional con otras personas, lo que le permitía desconectar sus acciones criminales de su vida pública. Este control emocional y la manipulación de su entorno lo ayudaron a ocultar su verdadera personalidad durante años. En resumen, la habilidad de Dennis para manipular a su entorno y a sus víctimas, manteniendo una fachada respetable, está estrechamente relacionado con sus traumas personales y la necesidad de poder controlar su vida, lo que también influyó en la frecuencia de sus crímenes. La investigación que condujo a la captura de Dennis comenzó en febrero de 1983, cuando un plomero fue llamado al número 23 de Granley Gardens, Londres, debido a problemas de desagüe en el edificio donde Dennis vivía. Al inspeccionar las tuberías, el plomero encontró fragmentos de carne y huesos pequeños que parecían ser humanos. Tras una denuncia, la policía fue alertada y la investigación comenzó oficialmente. Al principio, Dennis trató de evadir la atención de las autoridades, argumentando que los restos eran de animales. Sin embargo, cuando la policía regresó al día siguiente para una inspección más detallada, encontraron más restos humanos en las bolsas de basura dentro de su apartamento. Esto llevó a su arresto el 9 de febrero de 1983. Durante su interrogatorio, Dennis no mostró resistencia y admitió sus crímenes, confesando haberle quitado la vida al menos a 15 hombres entre 1978 y 1983. Antes de su captura, Dennis había utilizado varias tácticas de evasión que le permitieron seguir con sus actividades durante años. A pesar de vivir en vecindarios urbanos, donde la proximidad con los vecinos podría haber alertado sobre sus crímenes, Dennis manipulaba a las personas a su alrededor
con su comportamiento tranquilo y reservado, lo que evitó sospechas. Además, eligió a víctimas que en muchos casos no tenían vínculos cercanos con sus familias o amigos, lo que hacía que las desapariciones pasaran totalmente desapercibidas. Durante un tiempo quemó los restos en fogatas o los descartaba en las tuberías, estrategia que utilizó para deshacerse de los cuerpos sin dejar evidencia física obvia. La investigación posterior reveló detalles escalofriantes. En su apartamento anterior en Melrose Avenue, donde vivió antes de mudarse a Cranley Gardens, se encontró evidencia de múltiples crímenes, incluyendo restos humanos enterrados en el jardín trasero. La investigación también mostró que Dennis había evitado la captura durante 5 años, un tiempo considerable para un asesino en serie activo, gracias a su capacidad para controlar el entorno y esconder sus crímenes de manera meticulosa. El error crucial que llevó a su captura fue la acumulación de restos humanos en sus tuberías, un sistema de eliminación que se volvió insostenible en su último apartamento, lo que finalmente atrajo la atención del plomero y luego de la policía. Además, su serenidad durante la confesión sorprendió a los investigadores, ya que Dennis no mostró remordimiento ni señales de arrepentimiento, lo que reforzó su imagen como una persona metódica y controlada. En resumen, la manipulación de Dennis tanto a sus víctimas como a su entorno fue clave para su capacidad de evadir la justicia durante tanto tiempo. Su habilidad para ocultar su doble vida contribuyó a la notoriedad que sigue rodeando su nombre en la historia criminal. El apodado asesino amable ha dejado una huella duradera en la cultura popular debido a la brutalidad de sus crímenes y su habilidad para ocultar su doble vida. Su historia ha sido representada en diversos medios, generando un impacto profundo en la percepción pública de los asesinos en serie. Uno de los retratos más conocidos sobre Dennis en la pantalla es la miniserie de televisión Des, que recrea su vida y arresto. Esta serie fue elogiada por su enfoque sobrio, que evitó glorificar sus crímenes y se centró en la narrativa de la investigación policial y la psicología detrás de Dennis. Tennant recibió elogios por su interpretación, lo que ayudó a revivir el interés por el caso y mostrar cómo el asesino mantenía una vida aparentemente normal mientras cometía sus atrocidades. El caso de Dennis también ha sido documentado extensamente en libros. Uno de los más detallados es Killing for Company de Brian Masters, quien tuvo acceso al propio Dennis para poder escribir esta biografía. El libro ofrece una visión profunda de la vida, los crímenes y la psicología del asesino, lo que ayudó a cimentar su lugar en la literatura de crímenes reales. Master destaca cómo la capacidad de Dennis para manipular y evadir la ley durante años fue central en su notoriedad. En cuanto a documentales, existe The Kingly Killer. Es un título que ofrece una visión completa de su vida y crímenes, abordando su meticulosa manera de ocultar sus actos. Este documental ha sido clave para quienes buscan entender cómo un hombre pudo ocultar una doble vida tan siniestra durante tanto tiempo. En resumen, la influencia de Dennis en la cultura popular refuerza la complejidad de su personalidad, desde sus traumas personales hasta la manipulación y la brutalidad de sus crímenes, consolidando su lugar en la historia criminal. Resumiendo, cada uno de los criterios es crucial para determinar
cuáles son los aspectos más característicos de Dennis Nielsen. Por ende, decidí darle una calificación a cada criterio basado en su impacto y relevancia en su perfil criminal. Para ritmo de crímenes le estoy dando 89 puntos. La frecuencia de los crímenes se incrementó en ciertos momentos con periodos de alta actividad, especialmente entre 1980 y 1981. En cuanto a la constancia, sus crímenes mostraron una intermitencia calculada. Este ritmo revela su capacidad de mantener una vida aparentemente normal entre sus crímenes. En brutalidad, le estoy dando 94 puntos. El método de Nielsen, generalmente por estrangulación o ahogamiento, seguido de la desmembración de los cuerpos, fue extremadamente violento y perturbador. Su desprecio por la vida humana, evidenciado en la forma en que trataba los cadáveres y el daño adicional que infligía post-mortem. Para trauma le estoy dando 70 puntos. Nielsen tuvo una infancia marcada por la separación de sus padres y una relación compleja con su abuelo, cuya muerte lo afectó profundamente. A nivel psicológico, no fue diagnosticado con trastornos severos durante su vida adulta, lo que limita su puntaje en esta categoría. Para lo que es evasión de las autoridades, le estoy dando 85 puntos. Dennis logró evadir las autoridades por casi 5 años, en parte debido a su habilidad para ocultar los cuerpos y disimular su vida criminal. Empleó métodos eficaces de ocultamiento. Para lo que vendría a ser la manipulación, le estoy dando 88 puntos. Nielsen fue maestro de la manipulación, logrando no solo atraer a sus víctimas a su hogar, sino también mantener una fachada impecable en su vida diaria. Tener un control total sobre sus víctimas ayuda bastante en su puntaje. En lo que es influencia en la cultura popular, le estoy dando 92 puntos. La historia de Dennis ha sido representada en varios medios de comunicación, como la serie Des y libros como Killing for Company. Su impacto en el cine y la televisión es fuerte. Aún hoy, su historia sigue siendo motivo de análisis en la cultura popular, asegurando que su legado criminal continúa en la memoria colectiva. En promedio tendría 86 puntos. El criterio más distintivo en el perfil de Nielsen es su brutalidad, que le da su notoriedad y lo define como uno de los asesinos seriales más impactantes en la historia. La constancia en su ritmo de crímenes y su capacidad para manipular a sus víctimas como la sociedad refuerzan esta percepción. Y así llegamos al final de la historia de Dennis Nielsen. Tras ser capturado en 1983, comenzó uno de los juicios más impactantes en la historia criminal británica. Durante el juicio, Nielsen se mantuvo tranquilo y frío, a menudo ofreciendo declaraciones perturbadoras. Una de las más notorias fue: "Luché con él y al final simplemente lo ahogué". También dijo: "No estaba matando personas, estaba matando a mí mismo". Una reflexión inquietante que revelaba su distorsionada visión de sus crímenes. Dennis fue condenado a cadena perpetua en noviembre de 1983, con la recomendación de cumplir al menos 25 años. Durante su tiempo en prisión nunca mostró arrepentimiento real por sus crímenes y continuó justificando sus acciones de maneras que parecían intentar desconectar sus actos del impacto devastador que tuvieron en las familias de las víctimas. El 12 de mayo de 2018, Dennis falleció a los 72 años en la prisión de Full Sutton debido a complicaciones de una operación de rutina. Su muerte, aunque cerró un capítulo oscuro en la historia criminal, no trajo verdadera justicia ni paz a los afectados por sus crímenes. Sin embargo, su captura y juicio marcaron el final de una serie de crímenes atroces que sacudieron profundamente a la sociedad británica. En conclusión, el caso de Dennis deja un legado complejo. Nos enseña que detrás de una vida aparentemente normal
puede esconderse una oscuridad profunda y subraya la importancia de la vigilancia y la empatía en nuestras comunidades. Aunque sus crímenes continúan siendo recordados por su brutalidad, también nos ofrecen una oportunidad de reflexión sobre los sistemas de justicia, la salud mental y cómo lidiar con estos horrores para evitar que se repitan en el futuro. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos más infames del True Crime. Por favor, no olvides darle like al video para poder mejorar en el canal y los videos se sigan distribuyendo a más personas. Si eres nuevo en el canal, por favor, no olvides también dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Sin más preámbulos y como siempre les digo, es un hasta luego y por favor, cuídense mucho.